en estos últimos días se está decidiendo un asunto de vida o muerte para la raza humana. Bueno, en teoría. Digo esto porque esta guerra de Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia hacia Ucrania y otros países, claro, con el apoyo de dictadores como Corea del Norte, Kim Jong y todo, que ha esclavizado a un país entero, esclavos. Está amenazando siempre el dictador, no el presidente de Ucrania, Zelensky, no, sino el Putin, que se carga a todos los opositores y que amenaza con cárcel a toda Rusia si se oponen a sus deseos y que ha acumulado una inmensa fortuna de cientos de miles de millones. Entonces, el asunto es que insiste en la invasión cruel e injusta hacia Ucrania, que ha causado para los pobres rusos, que es siempre lo que pagan el pato, la población inocente, cientos de miles de muertos, y Ucrania también, y de Corea del Norte también, en fin, va segando la tierra de cadáveres. Pero ahí no está el punto. Este es mi comentario. No estoy haciendo política. Estoy dando un comentario de lo que la gente en mayor parte no ignora. Porque muchas veces se trata, como hace el señor Trump, presidente de Norteamérica, de hacer un acuerdo de paz entre ambas facciones en conflicto. Pero ese acuerdo de paz tiene que estar en consonancia con ambas partes. No se puede haber paz si una de las partes no cede y la otra sí. Eso no es un acuerdo de nada. Un acuerdo quiere decir una unión de pensamiento, de unidad, de concordancia con los demás países que estén de acuerdo que para hallar la paz hay que estar en común acuerdo con todo el mundo. Una familia, que el marido esté en contra de la esposa, los hijos contra el padre, las hijas contra la madre. O sea, tiene que haber una armonía para que la familia se manezca unida. Pero el mundo es una familia. Todos venimos de Adán y Eva. Todos somos familia. Queramos o no queramos creerlo. Volviendo a Ucrania, pues, ¿cuál es el miedo? A que no haya este acuerdo. Cuando la realidad, y este es mi comentario como observador, vuelvo a repetir siempre, no estoy haciendo política, no estoy de acuerdo de esto y lo otro, no. Es observo, porque vivo en este planeta, como todo el mundo. Y donde quieras que vivas, creas o no creas lo que sucede, o seas o no seas parte del conflicto, tienes tu opinión. Eres un ser humano que ves a otro ser humano sufrir, guerrear, matarse, odiarse. Y en estos últimos días, pues tratan de hacer un acuerdo, de decir, bueno, pues un acuerdo absurdo, ¿no? Desde mi punto de vista, soy un observador, no soy un político, no estoy ni a favor ni en contra. Estoy viendo lo que pasa en mi planeta, donde yo vivo, porque nos afecta a todos. Que hay un deseo de acuerdo que es absurdo. No lo podía aceptar nadie. Nadie. Y es el hecho de que se decide de que, bueno, para hallar paz y seguridad, ojo, al parche, tiene que Ucrania ceder, pedir perdón al invasor, ceder sus tierras, incluso llegado el caso, indemnizar al invasor y pedir disculpas a escala mundial de que él, el invadido, es responsable de los cadáveres, la muerte, las inmundicias que han hecho, el rastro de niños, las torturas a pobres ucranianos enterrando en fosas comunes, que el invadido es culpable y que tiene que pedir perdón y ceder sus tierras a quien se las pida. Y está endeudado con todo el mundo. Y al final, pues el invasor, el dictador Putin, todo el mundo tiene que aplaudirle. Al fin ha ganado la guerra, al fin ha hallado paz y ha hecho una grandeza por Rusia. ¿Eso es lógico?
Ahora imagínense que eso mismo sucediera muchos años antes con el Tercer Reich alemán. Ya saben de quién hablo. El dictador loco y anormal. Que todo el mundo, después del desastre que hizo a millones de pobres judíos y a testigos de Jehová, que los metió en campos de exterminio también, como hace Putin en otra escala, y asesinó a muchos testigos de Jehová en los campos de Auschwitz, en Dachau y en otros sitios. Millones de niños, mujeres y hombres eliminados por ser judíos o por ser testigos de Jehová, cristianos verdaderos. Imagínense que ahora el mundo dijera, bueno, vamos a pedir perdón al Tercer Reich y al dictador que inició la Segunda Guerra Mundial. ¿Sería lógico? Pues habría gente que se lo aprobaría, pero muchos, porque muchos nazis, muchos, miles, con el apoyo del Vaticano a cambio, el Vaticano de toneladas de oro de los judíos que estaban en los bancos de Berna y pasaron en camiones al Vaticano, que ahora el mundo tuviera que pedir perdón al Tercer Reich y pedir indemnizar a los pobres militares que tuvieron que huir del país. ¿Sería lógico? Pues habría gente que lo aceptaría, ¿eh? Habría gente, pues desde que han nacido generaciones, 3 generaciones casi más, de los huidos de Alemania, de los responsables de los campos de exterminio oficiales de la SS, de la Gestapo y todo, hacia Sudamérica, hacia Argentina, Paraguay, Uruguay, Buenos Aires. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si hubiera un debate y entonces mucha gente aceptaría? No, no, pues el dictador tenía razón. Lo que pasa es que quería transformar la tierra en un mundo de paz, de orden, una raza pura y gente aplaudiendo. Y mucha oposición. Sí, sí, pues hay que indemnizar y hay que pedir perdón. ¿Sería eso lógico? Para la mayoría diría, ¿pero qué dice? ¿Qué locura es esa? Es lógico lo que está pasando ahora. Es lógico que digan ahora, bueno, es que el Putin tiene razón, ¿no, hombre? Que ha ido allí con buenas intenciones, ¿no? Para recuperar tierras que están mejor en manos rusas y en fin, y que hay que indemnizarle porque las pobres víctimas rusas, heroicos soldados rusos, para salvar su dignidad y su bla, 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 bla. Y al invadido le dicen, hay que meterle en la Haya como criminal de guerra porque ha sido un déspota. ¿Qué es lo que se trata de hacer? ¿Es lógico? Eso es lo que está pasando. Pero hay detrás de todo esto, que es lo que estoy hablando, un presente, lo que se está cociendo. Pero hay un lógico, algo detrás que la gente ignora. Algo que es el miedo. ¿Y a qué miedo? A un pobre dictador que el día que pierda el poder se tendrá que huir con su mucho capital si le dejan. Quizás a Corea Norte, que le den una residencia allí, unas parcelitas de tierra y a vivir allí. O a Sudamérica, o a vete tú a saberlo. Pero sería, ¿qué es el miedo? ¿Qué hay que dice no encaja? Eso no encaja. Porque lo que dicen, el miedo que dicen, y lo que yo estoy diciendo es verdad, que ya lo veréis, que es verdad. Mucha gente que son altos dignatarios políticos muy, muy instruidos en asuntos internacionales, cuando oigan esto dirá, hostia, pues este hombre lo que dice es verdad. No lo decimos, ellos no lo dicen por miedo a represalias o por miedo a que digan esto es alto secreto, no tienes que decirlo, por ejemplo, porque alguno lo sabe. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué el presidente Trump tiene miedo a Putin? ¿Por qué le apoya? Cuando todo el mundo, en consonancia, todo el mundo, vamos, sea o no sea político, yo no soy un político, podía serlo, pero soy un investigador privado, gracias a Dios, de enigmas y misterios. Eso soy. Y en grandeza, ya lo veréis pronto. Pero, ¿por qué miedo? ¿A miedo a qué? Miedo, dicen, a represalias de Putin y en un momento de desesperación, armamento nuclear. Y inicie una tercera guerra mundial nuclear donde la humanidad desaparezca y la cultura y la ciencia y el mundo. Ese es el miedo. Pero ahora viene
el trasfondo. El miedo es irreal. El miedo es suposición. Es diciendo miedo, mucha gente dice, tengo miedo si esto, si llega, tengo miedo a lo miedo que no es real. ¿Y por qué no es real? Puedes decir algo que va a sonar extraño a algunos, otros no. Los más de arriba saben que lo digo es verdad y le da, y dice, hostia, siempre se hacen la misma pregunta. Me conoce mucha gente. ¿Por qué Alberto Canosa, el futuro gran monarca español, sabe tantas cosas que son alto secreto para pocas personas de los más influyentes del mundo, de Norteamérica y de Rusia y de otros países y de Corea del Norte también y de China? Lo sabe, pero no lo dirían por nada del mundo, porque diría, decirlo significa un fin para sus carreras, sus familiares y para su país. ¿Cuál es el miedo? Miedo a un desastre nuclear, miedo a una guerra nuclear, porque el Putin dice, no, no, que si esto, lo ha dicho muchas veces, que yo la bomba la tiro a la Haya y que estoy para tirarla a Norteamérica, puedo llegar, y siempre amenazando, amenazando, ¿sabe? ¿Sabe usted lo que hacen los perros, las jaurías, o en pequeña o gran escala, qué hacen cuando una jauría de perros en un bosque invade una región, porque todos tienen su territorio, ¿no? Se distribuyen sus territorios a otro territorio, que se juntan dos jaurías de perros ¡ah! Y se ladran, se enseñan los dientes, se amenazan, hacen un rugido, ¡ah! Pero no se atacan, nunca. Lo hacen perros, o lo hacen osos, o lo hacen leones, no se atacan. Sin embargo, es una técnica, ¿para qué? Para causar miedo. Miedo. Y que unos y otros digan, cuidado, esto no interesa. Pues. Y el miedo hace que poco a poco, después de una serie de gritos y rugidos y amenazas, se despartan y se vuelvan cada uno a su sitio. El miedo a una guerra nuclear. El miedo que dice el Putin, lo ha dicho muchas veces. Esa es su técnica. ¡Ay, voy la bomba! Que estoy dispuesto a que la bomba. Y no para. Pues yo voy a decir algo que gente lo sabe, poca, pero muy elevado estatus de políticos o banqueros, o satanistas, o logias, o Vaticano. Sí lo saben, pero no lo dirían por nada del mundo, porque esa es su arma de defensa, su protección, el miedo. Más le lleno, porque sin el miedo, impartir miedo, están solos. Rusia está sola. Solamente los políticos europeos invadirían Rusia con la gorra en unos días. Eso sí que sería inútil. Y tendrían que rendirse. No lo hacen. Por respeto a cada país, a su ideología, lo que quiera. Pero cuando hay un temor a una guerra nuclear, ya sí lo pensarían varias veces y Rusia sería invadida en cuestión de un par de meses. Y parte del imperio ruso se uniría a los invasores. Seguro. Pero el miedo a qué, a una guerra nuclear. Sí, es el miedo que amenaza, la amenaza. Es las mismas amenazas que hace Corea del Norte, el dictador ese anormal, Kim Jong, que ha esclavizado a un país entero, donde ya no son personas, son muñecos. Literalmente muñecos. Ya tienen que saber cuándo tienen que levantar la mano, cuándo tienen que aplaudir, cuándo tienen que dejar, cuándo tienen que sonreír, cuándo tienen. O sea, son muñecos, ya no son seres. Para ese país, Corea del Norte, estabilizar sus órganos vitales, que es decir, para ser normales, tardaría años o un par de generaciones que estuvieran en paz y desapareciera el dictador. Es como cuando los dictadores oprimen a una nación, a lo largo, cuando muere el dictador, esa nación necesita años de recuperación para ser normales. Porque hace un dictador que el miedo, la gente ya se vuelva incapaz de pensar por sí misma. Y el miedo encoge a la gente y acobarda a la gente. ¿Por qué el miedo es irreal? Porque voy a decir algo que ya veréis que, y le digo, por mucha gente va a extrañar, otros que si oyen estos vídeos, que lo oyen, dirán, hostia, se asustarán de qué, de mí. Dice, ¿de dónde sabe este tío esto? Ni Rusia, ni China, ni Corea del Norte, ni Norteamérica, ni Japón, ni Irán, ni uno solo de estos países, y además, tiene armamento nuclear. Va a decir, qué tontería, claro que los tienen. No.
tienen chatarra, tienen chatarra, pero no funciona. Y bueno, ¿y cómo no funciona? Voy a dar un par de datos. No funciona. Y al final diré dos o tres datos que ya la gente empieza a pensar y ve que por internet lo puede llegar incluso. Pero la gente no piensa en esto. Porque el miedo le hace no pensar. Hay una guerra mundial, un desastre nuclear. En el momento que caiga una bomba, cae la segunda y es automático. Una bomba nuclear cae en un país y automáticamente de ese país, automático, salen otro del mar y de otro sitio, bombas hacia el país agresor. Y desenlazan en una tercera guerra mundial nuclear que acabaría con el planeta Tierra. Pero no funciona. ¿Por qué? Bueno, hace algunos años, en 1947, había digamos, un mariscal de estos, un alto mando militar, que se llamaba Avery Byrd. Y su misión era ir con un cuatrimotor, un avión. Entonces, todavía en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía no se practicaba aviones de propulsión normales, ¿no? Reactores y tal, sino hélices. Y su misión era volar con un equipo para sencillamente controlar el cambio de temperatura de las zonas polares, polo norte, polo sur. Era su trabajo, era muy sencillo. Volar, hacer algunas filmaciones, fotografías, evaluar el alta o baja, que decir, de la temperatura y luego hacer unas estadísticas, ¿sabes? Pues sí, la temperatura es constante, o tal, en tal sitio baja, tal. Era sencillo su trabajo. En uno de los viajes hacia el polo sur, que era su trabajo, notó que los hélices del avión dejaron de funcionar. Se asustaron. Y entonces digo, Dios mío. Pero curiosamente se asustaron, pero el piloto iba pilotando el avión y el avión estaba estable. Seguía su curso. Pero las hélices no. Un avión de esos, de hélices antiguos, sin hélices, ya no pierde fuerza. Va abajo de seguida. Pero seguía su curso. Y entonces se extrañaban, asustados, ponían algo ha fallado en los mandos, tal, porque eran muy primitivos aquellos aviones. Pero vieron, curiosamente, que miraban abajo y estaban viendo que había zonas, estaban en el Polo Sur, había zonas verdes, en bosques, ¿no? Y había lagos, y había ríos, y hasta volaban, iban planeando, ¿eh? Y mira, animales. Y entonces pensaron a deducir, nos hemos equivocado, esto no es el Polo Sur, aquí nos hemos equivocado los mandos en las brújulas y estamos en Sudamérica, tal. Pues no, estaban en el Polo Sur. Y claro, siguieron, no podían hacer nada. Cogían los mandos a ver si. No funcionaba ningún sistema, y ni la brújula ni nada. Y las hélices menos. Pero seguía planeando y fueron entrando en una obertura gigantesca que existe en el Polo Sur y en el Polo Norte. Y esa abertura gigantesca planearon, y se entraron, vieron selvas ya, vieron montañas, vieron un sol. ¿Dónde estamos? Y asustados. Y empezaron a ver pequeñas poblaciones muy bonitas, con paisajes muy bien cuidados, con ríos, animalitos que eran leones y otros animales que realmente en teoría son salvajes, pero y el avión le planearon vamos, en un pequeño aeropuerto provisional y pum. Y asustado, pero Dios mío, claro, eso es shock emocional. ¿En dónde estamos? ¿Qué? Y entonces vieron que venía una comisión, ¿no? Con un pequeño vehículo, pararon al lado. Y del vehículo salieron unos personajes muy bien vestidos. Tal. Señor Bear, no tenga miedo, salgan, por favor, queremos hablar con usted. En idioma inglés, claro. Entonces, pues, salieron y asustados, pero ¿dónde estamos? Y entonces le dijo el personaje que le habló, mire, no se preocupe, no tenga miedo, no, está en seguridad, no, somos amigos. Venga, que nuestro guía, nuestro presidente quiere hablar con usted. Sí, sí, ¿dónde? No, usted diga. Y montaron en un vehículo y le llevaron a un edificio muy bien, muy fantástico, súper moderno. Y claro, asustado. Y no se preocupe, señor B. Ahora hablaremos un poco. Y en ese edificio, en una mesa muy bonita, un despacho, un hombre muy bien vestido, muy elegante. Siéntese, señor B. Dice, mire, queremos hablar con usted. No se asuste. No pasa nada. Es que el asunto es el siguiente, mire.
Ya le conocemos a usted. Ya sabemos que usted es un supervisor para ver el cambio de temperatura, etc. Así que no se preocupe. Pero vamos a dar un mensaje para que se lo diga a su presidente cuando le hagamos volver a su país, a Norteamérica. Y es lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes han empezado a utilizar un arma destructiva, bombas atómicas. Ya recuerdan que Hiroshima y Nagasaki fue la primera prueba en digamos, no en el papel, en efecto. ¿Para acabar qué? Con la guerra mundial. Porque la inició Corea, perdón, Corea, la inició Japón. Japón, el emperador Hirohito, ¿no? Y bombardeó Pearl Harbor, ¿no? Un puerto norteamericano, pero también estaba en comienzo con Alemania nazi, con el Tercer Reich, hacia la invasión de Polonia, Varsovia, Holanda, Francia se metió en España y hacia África. El sueño de la raza aria y todo aquello cuento. Uno pues le dice, mire, y empezaron a utilizar bombas atómicas. Pero ese armamento es muy peligroso. Y el hecho de que ustedes, con ese descontrol que tienen, pueden utilizar esto y acabar con ustedes, con la raza humana, con la creación de Dios en toda la tierra. Porque si no tienen ustedes un control y no lo tienen, y no tienen alguien que les supervise y alguien que les prohíba esto, porque esto no se puede efectuar. Este armamento ya es para su autodestrucción y no vamos a permitir que la obra de Dios sea destruida por ustedes y su incapacidad o su imperfección. Así que vaya y diga este mensaje a su presidente de Norteamérica. Que entonces creo que ya estaba, después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eisenhower, me parece. Bueno, pues le dijeron este aviso, váyase tranquilo, móntese en el avión con su equipo, no se preocupe, le haremos que despegue tranquilamente, como ha venido aquí estabilizando, planeando, y cuando ya esté en vuelo, dirección a Norteamérica, a Washington, verá que los motores empezarán por sí mismos y tal. Y empezará a dirigir su trabajo hacia Washington, hable con el presidente, dígale lo que hemos hablado con ustedes y avísele al presidente que si no hace caso a nuestras, digamos, nuestros mandatos o nuestras, digamos, leyes de paz verdadera y de desarme nuclear, por las buenas o por las malas, acabamos con ustedes, porque destruiremos no solamente su fabricación de armamento, sus industrias, sus ciudades. Porque es mejor destruir todo su equipo y todo Norteamérica, ha llegado el caso, que ustedes sean capaces, sin darse cuenta, de empezar con Rusia una guerra nuclear y acabar con la vida humana en la Tierra y animales. Ese es el asunto. Vaya tranquilamente, dele mis saludos y diga al presidente que haga eso. Y si hace caso, estamos con ustedes. Y dígale al presidente, a su presidente, que nosotros tenemos la capacidad de descontrolar y desactivar cualquier armamento nuclear que vuele hacia cualquier país. Tenemos esa técnica muy avanzada. Dígale eso, que aunque lo intentara, no solamente destruiremos su armamento en vuelo, sino que actuaríamos contra su propio país, destruyendo todo el sistema completo, dejándolos en la edad de piedra. Ustedes con Rusia o con cuál. Y entonces el almirante Ebert, sí, usted diga mucho, pues es una buena idea. Bueno, váyase tranquilo, ¿verdad? Y monten el avión y le deseamos un buen vuelo. Le acompañaron al avión con el coche. Venga, saludo a su presidente. Cuando el almirante Ebert llegó a Washington con el presidente, le dijo al presidente, que por cierto, creo que era el presidente Eisenhower entonces, que fue un héroe, mandó el ejército para invadir Alemania y acabar con el Tercer Reich. Bueno, se lo dijo al presidente, pero el presidente le dijo, no, mire, esto no lo diga nadie. Bueno, pero esto es interesante que el mundo lo sepa. No. Por favor, no lo diga nadie. Ni a la hora de su muerte, no lo diga. Porque nosotros tenemos esta guerra fría contra Rusia siempre. Y claro, si Rusia se entera de que nuestro armamento nuclear está controlado, puede esa guerra fría calentarse, invadirnos a nosotros con el asunto de que si piensan que no tenemos defensa,
ellos van a hacer una obra verdaderamente terrible. Y no queremos que esto sea, porque a lo mejor Rusia sí funciona su armamento nuclear. Aunque el almirante Brady no, me dijo que no, que solamente, que ni aquí ni allá, que era en el mundo entero, que tienen un control por el mundo entero. Bien, no sé si eso será así, o sea, a lo mejor le han engañado, pero de todas maneras es impresionante lo que me cuenta, pero no lo diga nadie, porque es mejor que nos tengan miedo. En resumidas cuentas, la mente y antes de morir, y dijo que el testamento, que hicieran esto, que declararan esto, que ya le daba igual, ya iba a morir, pues que lo supiera todo el mundo, que no funciona ninguno. En realidad, hoy en día, a raíz de aquello, siempre ha habido ese intento de maniobra, como hace Corea del Norte frecuentemente, unas pruebas y tal, como hace China, como hace Rusia, como hace pruebas en su propio territorio. Pruebas que son simplemente superficiales, ¿no? Para asustar. Es una técnica de asustar. Mira que tenemos esto y lo vamos a ampliar y boom, y en un desierto hace una... Y de ahí no sale. Porque en algunos casos que ha habido la aventura, en el caso de Corea del Norte y otros, de llegar con el armamento hacia otro país en un caso de rabieta, de odio y de rabia, aparece siempre, se han grabado estas, que aparece, va el armamento nuclear, la bomba, y viene un pequeño artefacto, pega a la cabeza del armamento nuclear y lo desactiva. Y pierde fuerza y va para el mar. Una y otra vez, hasta que se han asustado los países y se han dado cuenta que algo pasa, o piensan que Rusia, que es Norteamérica, tiene ese sistema de desactivar cualquier cosa, o viceversa. De tal manera que ambas partes en todo el mundo siempre solo queda una cosa, la amenaza, la amenaza. Tenemos la bomba y siempre es lo único que ya tiene. La jauría de perros que muerden, se enseñan los dientes, gritan, pero no se atacan. Porque uno tiene miedo del otro, ambas partes, de que si yo ataco este me ataca a mí, porque tiene la misma fortaleza, el mismo armamento que nosotros. Ni uno ni otro no tienen nada sino chatarra. Es decir, sí tienen maquinaria, pero que no va a funcionar nunca. Hay un vídeo muy interesante, que me sorprendió mucho. Un vídeo hecho, creo que le hizo, no sé quién le hizo, sobre Donald Trump. Una de las llamadas hace un par de años, que le llamó siempre perturbamental, bueno, el Kim Jong-un de Corea del Norte, le llamó a la Casa Blanca, cuando era presidente entonces, en la primera mandato, el presidente Trump. Y le llamó, oiga, siempre la amenaza, siempre, que no, esos bocazas no tienen otra cosa, la amenaza y de ahí no sale. Pero en el momento que reacciona, ya se quedan así de chiquititos. Y le llamó al presidente Trump y dice, mire, ¿sabe usted una cosa? En mi mesa de despacho, le dijo Kim Jong-un en el telefónico, tengo un botón rojo y en el momento que yo lo toque, y Trump le cortó y dice, oye, dice, sí, yo también tengo mi mesa más grande que la tuya. Y yo también tengo mi botón rojo. La diferencia es que mi botón rojo sí funciona, pero el tuyo no. ¿Ah? Y se cortó la conversación y se oye el presidente ese, el loco ese. Oye, jamás nadie nos ha hablado así como este. ¿Qué dice eso? Que efectivamente, en ninguno funciona. En el caso que no va a funcionar, eso son suposiciones. Que si alguna vez, llegado el caso, una sola nación sí podría funcionar. ¿Y cuál sería? Norteamérica. Porque Norteamérica es una potencia mundial bíblica, la séptima y última potencia mundial angloamericana. Es bíblico, profético. Y si algo tuviera que suceder para defender los intereses no de Norteamérica, del mundo entero, sí funcionaría, en teoría, Norteamérica. Porque los controles que tienen sobre todo el mundo desde el centro de la Tierra son impresionantes. Y están en radar viendo constantemente el movimiento de tropas, de armamento, de pruebas nucleares, de lo que quieran. Y en el momento determinado que quieran eliminar a quien quiera, lo hacen de inmediato. Podían, desde el centro de la Tierra, eliminar el planeta completo, la superficie. Lo podían hacer. No lo hacen, porque lo que hacen es apoyar y defender al planeta entero. En su día ya veréis quiénes están allí. Hay vida en el centro de la Tierra, más
impresionante, más bella que la superficie, con un sol central que alumbra todo el centro de la Tierra. Claro, la gente no puede entender, claro, el centro de la Tierra y los de arriba, no hay arriba ni abajo, no hay izquierda, derecha. Está hueco la Tierra, no como han enseñado, bolas de magma, de volcánica. Es un parque, un tercer cielo. Y allí hay un sol central donde no hay noche. Siempre es de día, siempre un clima tropical, crecen las plantas exuberantes, hay animales en paz con las personas, no hay nada, no hay enemigos, no hay guerra, no hay atrocidades, no hay inmoralidad sexual, no hay desgracia. Hay gente feliz para ir acá. Y una cosa más, allí, al centro de la Tierra, iremos a parar millones de personas, antes del Armagedón. Siempre me gusta leer un texto bíblico para apoyar cosas que yo digo que para algunos resultan extrañas, raras, de eso, porque nadie se atreve a hablar de esto, aunque lo sepan. Hay un texto bíblico que es también enigmático, pero que ahora se lo explicaré. Mira, el apóstol Pablo, que había sido fariseo, perseguidor de cristianos, luego se hizo cristiano, el más competente, el más fanático, el más impulsivo, Pablo, Saulo de Tarso, pues escribió muchas cartas. Ya digo, fue perseguidor de cristianos, pero persiguiendo a cristianos en Damasco, Jesucristo desde los cielos le habló, dejándole ciego por 3 días, y entonces le dijo que ese fanatismo lo iba a emplear para, no en contra de cristianos, sino a favor del cristianismo. Y viajó por medio mundo, Pablo. Y en una carta a los Corintios, en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo... vamos a ver. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 53. Lo voy a leer. Y a lo mejor no lo entiende, pero le explicaré. Porque esto es enigmático, ¿no? Para mucha gente, bueno, ¿esto qué querrá decir? Será una metáfora, ¿no? Ahora le explicaré. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 53. Dice Pablo, miren, les digo un secreto sagrado. Escribe, ¿no? No todos, fíjese, no todos nos dormiremos en la muerte, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos durante la última trompeta, porque sonará la trompeta del Apocalipsis, y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Y sigue en el 53, porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. En otras palabras, muchos, si es la voluntad de Dios, de Jehová Dios, tiene un nombre, no moriremos nunca, porque la humanidad no estamos hechos para morir. Por Adán y Eva, la rebelión del primer ser humano, empezó la imperfección, la vejez y la muerte, por culpa de desobedecer a Dios, un mandato de no comer de un árbol. Pero 1000 años después, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y sacrificó su propia vida como heroico para que recuperemos el qué, de nuevo, la inmortalidad, la vida eterna. Porque la creación de Dios es inmortal, como los planetas, las galaxias, la vida en la tierra, la inmortalidad. Dios no se queda media. Sería absurdo haber creado una creación maravillosa, humana y otros animalitos, y que se vayan muriendo, y envejeciendo, y enfermando, y matándose unos a otros. Eso ha sido un imperio satánico que ya llega a su fin. Eso, y eso ya se acaba. Por eso Pablo, como una visión de futuro, dije, una visión de un secreto sagrado que sabía él, que no moriremos mucho. Millones no lo saben. Y un día se darán cuenta que no van a morir nunca más. Porque Jesucristo dio su vida para eso, para que recuperemos la vida, la felicidad y la salud. Y tendremos en contacto con el centro de la tierra, porque los sobrevivientes del Armagedón, que es la guerra de Dios para acabar con el mal, iremos a parar al centro de la tierra. Allí ya tenemos casas, viviendas de todo tipo, granjas, comida, agua, de todo. Y gente que nos van a esperar con aplausos para darnos la bienvenida a un tercer cielo, donde estaremos por un tiempo muy felices, recuperando la perfección física y mental, hasta que la superficie de la tierra sea restaurada a un paraíso como era en tiempos de Adán y Eva. Así que
todas las amenazas del tal Putin, son amenazas, como hacen los perros, ladran, ladran. Pero cuando la otra jauría ladra también, se acaban los ladridos. Porque lo único que tiene uno y otro es miedo. Prepararos, que lo que viene es lo más fantástico que jamás podía imaginar. La liberación de la raza humana, de los animales, las aves y los peces. La creación de Dios va a ser liberada. Porque Jesucristo dio su vida para que volvamos a ser lo que Dios quiso que fuéramos. Perfecto, física y mentalmente, por toda la eternidad.